¿Alguna vez te has preguntado por qué hay personas que oran con el Salmo 91 y experimentan una protección sobrenatural, mientras que otras lo repiten como un ritual y no pasa absolutamente nada en sus vidas? Dios te bendiga. Bendiciones para todos los hermanos que están escuchando y viendo este video. Donde quiera que te encuentres, declaro que la paz del Señor sea contigo, con tu casa y con tu familia. Hoy no solo vamos a orar con el Salmo 91, sino que también voy a revelarte secretos profundos que cambiarán tu forma de ver y vivir este poderoso pasaje bíblico. Te aconsejo que te quedes hasta el final, porque lo que hoy vas a escuchar puede marcar un antes y un después en tu vida espiritual. Hace algunos años conocí a un hombre que siempre decía, yo no tengo miedo, porque tengo mi Biblia abierta en el Salmo 91 sobre la mesa de mi sala. Él pensaba que esa simple acción lo iba a proteger. Sin embargo, aunque tenía la Biblia abierta, su corazón estaba cerrado. Nunca leía la palabra, nunca oraba, y cada día vivía más atado al miedo y la ansiedad. Un día, en medio de una fuerte crisis, vino a pedirme oración. Yo le pregunté, hermano, ¿qué dice el primer versículo del Salmo 91? Se quedó en silencio. Tenía la Biblia abierta ahí mismo, pero no lo sabía. Y fue entonces cuando entendí algo. Muchos de nosotros hemos convertido la palabra de Dios en un amuleto, en lugar de una verdad viva que se cree, se declara y se practica. El Salmo 91 no es un amuleto. Es un pacto, es una llave, es una estrategia espiritual. Mira lo que dice. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. La palabra clave aquí es habitar. No dice, el que visita de vez en cuando, no dice, el que abre la Biblia de vez en cuando, no dice, el que repite las palabras de memoria. Dice habitar. Habitar es permanecer. Es estar en ese lugar de intimidad con Dios. Y escúchame bien, ese lugar no es físico, es espiritual. Cuando habitas al abrigo del Altísimo, vives en una atmósfera de refugio, de seguridad, de provisión y de paz. Es como si entraras al jardín del Edén, donde Adán y Eva no carecían de nada. Habitar al abrigo del Altísimo es entender que, aunque el mundo grite escasez, en Dios siempre hay abundancia, aunque afuera haya guerra, en su presencia hay paz, aunque afuera haya enfermedad, en él hay sanidad. Quiero que imagines esto, un soldado en medio de la batalla. Está herido, cansado, y el enemigo lo rodea. ¿A dónde lo llevan? No lo dejan en el campo abierto. Lo llevan a una fortaleza, un lugar seguro donde puede ser sanado, donde puede recuperar fuerzas y donde el enemigo no puede entrar. Ese lugar es la presencia de Dios. El abrigo del Altísimo es la fortaleza donde tú puedes descansar mientras Dios pelea por ti. Es el lugar donde tus heridas del alma son sanadas, donde tu mente recibe paz, donde tu espíritu recibe nuevas fuerzas. Pero aquí está el secreto, muchas veces nosotros peleamos contra el enemigo en el terreno equivocado. Tratamos de pelear con armas humanas, con enojo, con discusiones, con fuerza propia. Y terminamos heridos. El Salmo 91 nos enseña a pelear desde el territorio de Dios. Ahí es donde la batalla ya está ganada. Quiero confesarte algo, por años yo intenté ganar discusiones, demostrar que tenía la razón, responder a cada ataque con mis propias fuerzas. ¿Sabes cuál era el resultado? Terminaba agotado, frustrado y herido. Pero cuando aprendí a pelear en el territorio de Dios, todo cambió. ¿Qué significa eso? Significa que ya no respondes en la carne. Significa que no peleas con gritos, sino con oración. Significa que no buscas venganza, sino que confías en la justicia de Dios. La Biblia dice, ninguna arma forjada contra ti prosperará. Eso no significa que no habrá armas, significa que no tendrán éxito cuando peleas desde el abrigo del Altísimo. Por eso hoy quiero invitarte a cambiar tu estrategia. No respondas al necio conforme a su necedad. No pelees en el terreno del enemigo. Pelea desde el territorio de Dios y verás cómo la victoria llega a tu vida. Quiero que digas conmigo en voz alta, ahí donde estás. Yo habitaré al abrigo del Altísimo. Yo viviré bajo la sombra del Omnipotente. Yo tendré victoria en el nombre de Jesús. Cuando lo declaras con fe, no es una repetición vacía. Es una verdad que empieza a hacerse real en tu vida. Ahora quiero que entremos juntos en oración con este salmo. No como un ritual, sino como un pacto de fe. Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. ¿Sabes qué significa esto? Que el enemigo puede planear trampas, puede lanzar ataques, pero Dios siempre tendrá un camino de escape para ti.
Él promete librarte, Él promete protegerte, Él promete cubrirte. Quiero que lo declares conmigo. El Señor me librará de toda trampa. El Señor librará a mi familia. El Señor librará mi casa. El Señor librará mis sueños y mi propósito. Amado hermano, el Salmo 91 no es un amuleto. Es una revelación. Es un estilo de vida. Habitar al abrigo del Altísimo significa vivir cada día en la presencia de Dios, confiar en su protección y caminar en la seguridad de que Él es tu fortaleza. Hoy quiero dejarte esta palabra en tu corazón: cuando habitas en Él, lo tienes todo. No importa lo que el mundo diga, no importa lo que el enemigo planee, no importa las armas que se levanten, cuando estás en el territorio de Dios, la victoria es tuya. Quédate hasta el final, porque lo que Dios empezó a hablarte hoy va a seguir desarrollándose en tu espíritu. Y nunca olvides, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Alguna vez te has preguntado por qué en medio de la noche, cuando todo parece estar en silencio, de repente un miedo extraño invade tu corazón, como si algo invisible estuviera intentando tocar tu vida? Dios te bendiga, hermano y hermana que estás viendo este video. Donde quiera que te encuentres, declaro que la presencia del Señor cubra tu casa y tu familia. Hoy vamos a profundizar en el Salmo 91, uno de los textos más poderosos de toda la Biblia. Pero no quiero que lo escuches como una repetición más. Quiero llevarte a un nivel de revelación más profunda, para que entiendas que este salmo no es un poema bonito, ni un amuleto, es un arma espiritual que puede cambiar tu destino. Déjame contarte una historia. Una mujer me dijo una vez: pastor, cada noche siento que algo entra en mi cuarto. Apago las luces y, aunque intento dormir, una presencia fea se sienta en mi cama. No puedo respirar, me da miedo cerrar los ojos. ¿Sabes qué estaba viviendo? Lo que la Biblia llama el terror nocturno. Ese espíritu que roba la paz, que provoca pesadillas, insomnio, ansiedad y miedo a la oscuridad. Ella había intentado de todo: cambiar la cama de lugar, poner música, hasta dejar la televisión encendida toda la noche. Pero nada funcionaba, porque ese problema no era natural, era espiritual. Entonces le enseñé a orar con el Salmo 91. Le dije: no basta con tener la Biblia abierta, tienes que declarar con fe lo que está escrito aquí. Esa noche, por primera vez en meses, durmió en paz. ¿Por qué? Porque entendió que debajo de las alas del Altísimo hay seguridad. El verso 4 dice: con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro, escudo y adarga es su verdad. Quiero que imagines a una gallina cubriendo a sus pollitos bajo sus alas. ¿Qué pasa? Nada puede tocarlos. Eso mismo hace Dios contigo. Su verdad es un escudo invisible que detiene las flechas del enemigo. La Biblia lo dice claro: no temerás al terror nocturno, ni a saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Aquí hay 4 tipos de ataques. El terror nocturno: miedos, pesadillas, ataques en la noche. La saeta de día: pensamientos negativos, críticas, palabras hirientes que quieren destruirte mientras trabajas o estudias. La pestilencia en la oscuridad: enfermedades, ataques ocultos que vienen de repente. La mortandad del día es el letargo, ese peso que hace que quieras rendirte en medio de tu jornada. El enemigo tiene diferentes estrategias, pero Dios tiene un solo antídoto: su presencia. El verso 7 declara: caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Un joven me dijo una vez: hermano, en mi trabajo todos están perdiendo oportunidades, todos se están quedando sin empleo. Yo también tengo miedo. Y le respondí: el Salmo 91 no dice que no habrá ataques, dice que no te alcanzarán a ti. Cuando tú pones a Dios como tu habitación, lo que destruye a otros no te destruye a ti. Lo que paraliza a otros no te paraliza a ti. Lo que enferma a otros no te toca a ti. Quiero que lo declares ahora conmigo. Caerán a mi lado 1000 y 10.000 a mi diestra, pero a mí no me llegará. Ahora escucha lo que viene. El Salmo 91 dice que verás la recompensa de los impíos. ¿Qué significa? Que a veces Dios permite que delante de tus ojos haya personas que prosperan, aunque no oren, aunque no busquen a Dios, aunque vivan alejados de su presencia. ¿Y sabes qué pasa? Que tu corazón es probado. Porque mientras ves a otros avanzar, la pregunta es: ¿seguirás confiando en que tu bendición viene de Dios? La Biblia dice que la riqueza del impío es como la hierba: hoy está, mañana ya no. Pero la bendición de los justos es duradera. Declara conmigo:
Mi prosperidad viene de camino. Mi bendición es duradera. Lo mío viene de la mano de Dios. Mira lo que dice el verso 11, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Una vez, una hermana contó que iba manejando en carretera y de repente un camión estuvo a punto de chocar con su auto. Cerró los ojos y gritó, Jesús, ayúdame. Cuando abrió los ojos, el camión había pasado de largo. ¿Casualidad? No. Fue la protección de los ángeles. La Biblia promete que ellos te sostendrán en sus manos para que tu pie no tropiece en piedra. Ellos están contigo, aunque no los veas. Autoridad sobre el enemigo. El verso 13 declara, sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Aquí está hablando de espíritus, de ataques demoníacos, de fuerzas del enemigo que buscan devorarte. Pero Dios no te deja indefenso, te da autoridad. Cuando tú entiendes quién eres en Cristo, ya no huyes del enemigo, lo enfrentas. No con tus fuerzas, sino con el poder del Espíritu Santo. Declara conmigo. Tengo autoridad en Cristo para pisar toda fuerza del enemigo. Nada me dañará en el nombre de Jesús. El Señor mismo habla en el verso 14 y dice, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Dios promete 3 cosas. Librarte. Ponerte en alto. Responderte cuando clames. Y termina diciendo, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Hermano, ser cristiano no significa no pasar por momentos difíciles. La diferencia es que en la angustia no estás solo. Dios está contigo, te libra, te sostiene y te levanta. Oración con el Salmo 91. Padre amado, gracias por tu palabra viva. Gracias porque en medio de las tinieblas nos das seguridad, en medio de los ataques nos das autoridad y en medio de la angustia nos das victoria. Hoy declaramos que ningún terror nocturno tendrá poder sobre nuestras vidas. Que ninguna pestilencia tocará nuestra casa. Que caerán a nuestro lado 1000 y 10,000, pero a nosotros no nos llegará. Que tus ángeles nos guardan en todos nuestros caminos. Que tenemos autoridad para pisar toda fuerza del enemigo. Señor, gracias porque en ti estamos seguros. Gracias porque en ti tenemos larga vida y salvación. En el nombre de Jesús, amén. Hermano, el Salmo 91 no es un amuleto, es una revelación. Vívelo, créelo y decláralo cada día. Y recuerda, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Alguna vez te has preguntado por qué, a pesar de tus esfuerzos, sigues sintiendo que algo invisible te persigue, como si hubiera fuerzas que quieren detener tu avance, robar tu paz y oscurecer tu futuro? Quiero contarte una historia. Recuerdo una noche en la que una mujer me escribió desesperada. Su hijo pequeño llevaba semanas sin dormir bien. Cada noche despertaba gritando, con pesadillas, como si algo lo estuviera atormentando. Habían intentado de todo, médicos, terapias, remedios caseros, nada funcionaba. Ella estaba al borde del colapso. Ese día, en lágrimas, me preguntó: ¿por qué siento que mi casa está bajo ataque? ¿Por qué, cuando todo parece estar bien, de repente algo viene y lo arruina? Y tal vez tú, que estás viendo este video, también te has hecho esa misma pregunta. La realidad es que hay batallas que no se ven, pero que todos enfrentamos. Son esas luchas en la mente, en el corazón, en el espíritu. Batallas que intentan llenarte de miedo en la noche, de ansiedad en el día y de desesperanza en tu futuro. Pero escúchame bien, no estás solo. Hay un refugio seguro, un abrigo divino, un lugar donde ninguna de esas fuerzas tiene poder sobre ti ni sobre tu familia. El antiguo salmista lo dijo así: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Sabes qué significa eso? Significa que no se trata solo de rezar por protección, sino de aprender a habitar ahí, de permanecer en ese lugar espiritual donde Dios mismo se convierte en tu escudo, en tu muro y en tu refugio. Volvamos a la historia de aquella mujer. Esa noche le dije: no es casualidad que estés pasando esto. El enemigo quiere sembrar miedo en tu casa. Pero escucha, lo que él no sabe es que tú tienes autoridad para declarar cobertura y protección sobre tu familia. Vamos a orar juntos, y vamos a declarar que tu casa será habitada bajo la sombra del Altísimo. Ella lo hizo. No con palabras religiosas, sino con convicción. Comenzó a decir: Señor, mi casa está bajo tus alas. Mis hijos están bajo tu sombra. Ningún mal los tocará.
Todo espíritu de terror nocturno se va de aquí, en el nombre de Jesús. Esa misma noche, su hijo durmió tranquilo. Y al día siguiente me escribió diciendo, por primera vez en semanas descansamos en paz. ¿Sabes qué fue lo que cambió? No fue la situación externa, fue su posición interna. Ella decidió habitar en el abrigo de Dios. Porque habitar no es visitar. No es orar solo cuando todo va mal. Es permanecer, vivir, declarar, caminar cada día con la certeza de que Dios es tu refugio. Déjame decirte algo directo a tu corazón. Tú no naciste para vivir con miedo. Tú no naciste para dormir con ansiedad. Tú no naciste para creer que el enemigo tiene la última palabra sobre tu vida o sobre tus hijos. Tu destino está escondido en Dios. Y cuando eliges habitar en su presencia, sucede algo sobrenatural. El terror nocturno pierde poder. Las saetas que vuelan de día se rompen antes de llegar a ti. Los planes de destrucción se deshacen en el aire. Y aunque caigan 1000 a tu lado y 10.000 a tu derecha, a ti no te tocarán. Déjame preguntarte algo. ¿Cuántas veces has sentido que la vida te quiere empujar hacia abajo? ¿Cuántas veces has tenido la sensación de que hay lazos, trampas invisibles que quieren detenerte? Pues hoy quiero que declares conmigo. Señor, líbrame del lazo del cazador. Cubre a mi familia. Rodéame con tu escudo de favor. Ningún espíritu de muerte prematura, enfermedad o destrucción tocará mi casa. En el nombre de Jesús, declaro luz en medio de toda oscuridad. Imagina esto conmigo. Tu vida como una casa. Las puertas y ventanas abiertas representan tus pensamientos, tus emociones, tus decisiones. Y cada día, algo intenta entrar, miedo, enfermedad, ansiedad, desesperanza. Pero cuando habitas bajo el abrigo del Altísimo, es como si esa casa quedara rodeada por muros de fuego. Muros que el enemigo no puede atravesar. Muros que se levantan cada vez que declaras, Dios es mi refugio, mi fortaleza, en Él confiaré. Ahora, quizás te preguntas, ¿y qué pasa si ya siento que el enemigo entró en mi casa, en mi mente, en mi vida? Escucha, no importa lo que haya entrado, la luz siempre vence a la oscuridad. Lo único que necesitas hacer es ordenar con autoridad. Dilo conmigo ahora mismo, aunque sea en voz baja. Espíritu de terror nocturno, fuera de mi casa. Espíritu de enfermedad, fuera de mi familia. Espíritu de muerte prematura, fuera de mi vida. Declaro que no moriré, sino que viviré para contar las maravillas del Señor. Te lo digo con todo mi corazón, lo que hoy parece un final, en Dios es solo el inicio de un nuevo capítulo. Él es experto en tomar vidas quebradas y transformarlas en testimonios vivos de victoria. Tu seguridad no está en las circunstancias. Tu seguridad está en quien te cubre. Y si estás cubierto por las alas del Altísimo, entonces puedes caminar sin temor, sabiendo que Él va delante de ti como muro y antemuro. Hoy quiero dejarte con esta verdad. La batalla es real, sí. Pero la victoria también lo es. Y si eliges habitar en la presencia de Dios, tu vida será un testimonio viviente de que la oscuridad nunca vence a la luz. Así que ahora te desafío a que declares esto en los comentarios. Mi casa está bajo el abrigo del Altísimo. Mi familia está cubierta. Y mi generación vivirá bajo la sombra del Omnipotente. Si lo declaras con fe, este será el inicio de una nueva temporada en tu vida. Y antes de irte, quiero pedirte algo, comparte este video con alguien que sientas que está pasando por batallas invisibles. Porque tal vez esa persona necesita escuchar que hay un lugar de seguridad, un refugio eterno, un Dios que pelea por nosotros. Recuerda, no estás solo, estás cubierto bajo las alas del Altísimo. ¿Alguna vez te has sentido injustamente atacado, señalado o incluso perseguido sin haber hecho nada malo? Esa sensación de cargar con palabras que no dijiste, con culpas que no te pertenecen, con miradas que parecen juicios, es algo que muchas personas llevan en silencio. Pero quiero contarte una historia que cambiará tu manera de ver esas batallas, porque no se trata solo de resistirlas, sino de aprender a usar la llave que abre la justicia de Dios en tu favor. Samuel era un hombre sencillo, trabajador, dedicado a su familia y a su fe. Pero un día, de la nada, comenzaron a levantarse rumores contra él. Gente que ni siquiera lo conocía bien empezó a decir cosas que lo hirieron profundamente. Unos lo acusaban de haber robado, otros lo señalaban de hipócrita, y algunos incluso llegaron a difamarlo en público. Él trataba de defenderse, pero mientras más hablaba, más parecían cerrarse las puertas. Llegó un punto en que se sentía completamente solo,
como si sus palabras no tuvieran valor frente a las voces de sus adversarios. Una noche, en medio de la desesperación, abrió su Biblia y cayó en el Salmo 91. Lo leyó en voz alta, casi temblando. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. De repente, Samuel entendió algo que le dio paz. No era su voz la que tenía que defenderlo, era la voz de Dios. Muchas veces queremos pelear nuestras propias batallas, pero olvidamos que hay un juez justo sentado en su trono, y que la justicia verdadera no viene de los hombres, sino de Dios. Ese día Samuel empezó a orar diferente. Ya no pedía venganza, ya no lloraba pidiendo explicaciones, ahora declaraba con autoridad: Señor, hazme justicia de mis adversarios. Envía tus ángeles para que quiten las piedras del camino, para que mi pie no tropiece, para que mi descendencia no tropiece donde yo caí. Mientras más oraba con la palabra, más se fortalecía su fe. Comprendió que la espada más poderosa no eran sus argumentos humanos, sino la palabra que salía de su boca en oración. Tal vez tú también cargas con heridas del pasado, errores que cometiste hace 5, 10 o 20 años, y que hoy parecen perseguirte. O quizás ni siquiera son tuyos, son cargas de tu familia, historias repetidas que ahora parecen alcanzarte. Pero escucha bien esta verdad: las piedras en las que tú tropezaste no son las mismas en las que tus hijos tienen que tropezar. Cuando Samuel entendió esto, levantó su voz y declaró: Lo que me hizo caer a mí, no hará caer a mi descendencia. En el nombre de Jesús, las piedras son removidas. Ese fue el inicio de su libertad. No te voy a mentir, Samuel todavía sentía dolor. Había noches en que la angustia lo hacía llorar en silencio. Pero un día, mientras oraba, el Espíritu de Dios le habló a su corazón: Te sacaré de la angustia, estaré contigo en medio del dolor, y te libraré. En ese momento, Samuel lloró como nunca, pero no eran lágrimas de tristeza, sino de liberación. Porque comprendió que la angustia no tenía la última palabra, que las heridas del pasado ya no serían cadenas, sino cicatrices que contarían una historia de victoria. ¿Has sentido que tu cabeza ha estado inclinada por demasiado tiempo? Esa postura de vergüenza, de derrota, de sentir que no eres suficiente, que nadie cree en tu llamado, que tu vida no tiene valor. Samuel también se sintió así. Pero un día, mientras oraba, escuchó en lo profundo de su espíritu: Yo soy quien levanta tu cabeza. Ese día, Samuel se paró frente al espejo y se vio diferente. Ya no era el hombre abatido de antes. No porque los rumores hubieran desaparecido, sino porque entendió que cuando Dios levanta tu cabeza, nadie puede volver a inclinarla. La historia no terminó ahí. Samuel aprendió a usar la autoridad que Cristo le había dado. Con la Biblia abierta en el Salmo 91, empezó a declarar: Pisaré sobre el león y el áspid, sobre el cachorro del león y el dragón. No lo hacía con miedo, lo hacía con convicción. Y cada vez que oraba así, sentía como si el ambiente a su alrededor cambiara. La opresión se iba, la paz volvía, y la fuerza de Dios lo levantaba una y otra vez. Lo más transformador para Samuel fue descubrir que no necesitaba oraciones complicadas. No hacía falta buscar palabras rebuscadas, lo único que necesitaba era orar la palabra de Dios. Cuando empezó a hacerlo, notó algo: la presencia de Dios llenaba su habitación, las cargas se aligeraban, y su corazón se fortalecía. Porque la Biblia no es un libro común, es la espada del Espíritu, y cuando la usas en oración, activa el cielo a tu favor. Quizás hoy tú también te identificas con Samuel. Tal vez has sido víctima de falsos testimonios, de palabras que te hirieron, de batallas injustas. Tal vez tu alma está angustiada, tu cabeza inclinada y tus fuerzas agotadas. Pero quiero decirte algo: el mismo Dios que defendió a Samuel, está listo para defenderte a ti. Él envía ángeles para que te guarden, levanta tu cabeza del polvo, quita las piedras de tu camino y rompe la angustia que te ataba. Solo necesitas hacer lo que hizo Samuel, orar la palabra. Hoy quiero desafiarte: abre tu Biblia en el Salmo 91 y ora en voz alta. Declara cada versículo como una promesa para tu vida. Hazlo con fe, creyendo que mientras pronuncias esas palabras, ángeles están siendo enviados a tu favor. Y si este mensaje tocó tu corazón, no lo guardes solo para ti. Compártelo con alguien que esté viviendo una batalla, alguien que necesite recordar que Dios es justicia y que su salvación es real. La historia de Samuel no es diferente a la tuya. Lo que él descubrió también está disponible para ti. Que Dios hace justicia de tus adversarios. Que tus hijos no repetirán tus tropiezos.
que la angustia no tiene la última palabra, que tu cabeza será levantada por el poder de Dios, y que su presencia se manifiesta cada vez que oras con la palabra. Así que hoy no lo dudes más, levántate, declara la palabra y camina en la justicia de Dios. Amado, tu historia no termina en derrota, termina en victoria. Muchas bendiciones, hasta la próxima si Dios permite.